de iniciar, si les parece bien. Tendríamos, ustedes me corrigen si hay algún cambio, pero tendríamos 3 participaciones: la senadora Murguía, la senadora Xóchitl Gálvez y el diputado Héctor Jaime Ramírez Barba. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, empezamos a grabar. Ricardo y Marco, por favor. Y Daniel. Perfecto. Bienvenidas, compañeras y compañeros de la prensa, tanto de Fuente de Diputados como de Fuente de Senadores. Esta es la conferencia de prensa de la sesión permanente. Tendríamos 3 participaciones iniciales: la senadora Guadalupe Murguía, posteriormente la senadora Xóchitl Gálvez y finalizaría el diputado Héctor Jaime Ramírez Barba. Y posteriormente arrancaríamos con las preguntas y respuestas. Ya tenemos 6 preguntas registradas de parte de ustedes. Les doy la palabra a los que me la han pedido y los que no, los que así me lo indicaron, leería yo sus preguntas. Tiene la palabra la senadora Murguía, por favor. Gracias, Sergio. Muy buenas tardes. Para la sesión de la permanente de hoy, en el apartado de iniciativas, el Grupo de Acción Nacional presentará una iniciativa con proyecto de decreto que modifica, reforma, adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, del ISSSTE, del Sistema de los Trabajadores al Servicio del Estado, del impuesto sobre la renta en materia de pensiones. Y también presentaría un punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente exhorta a la Secretaría de la Función Pública a investigar, cancelar y reponer la adjudicación de la licitación para participar en la venta de bienes de acero correspondientes a las estructuras del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por considerar que existen actos de corrupción en dicho proceso de enajenación. Este tema, el del punto de acuerdo, lo va a presentar la senadora Xóchitl Gálvez. Quisiera, haciendo uso de la palabra y muy brevemente, referirme a la iniciativa que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones en materia de pensiones. En el Grupo Parlamentario de Acción Nacional hemos venido comentando que uno de los retos fundamentales de este país son las pensiones, el poder brindar a los trabajadores a lo largo de su vida laboral, que al término de esta, ya en su vejez, puedan contar con una pensión digna, que les dé tranquilidad, que les permita bienestar. El tema de las pensiones es muy, muy importante. El sistema de ahorro para el retiro tiene 66.8 millones de cuentas. Y para la mayoría de los trabajadores, esto es pues su principal patrimonio. Al respecto, y tratándose y analizando el sistema de pensiones en México, se han pronunciado expertos, analistas, la OCDE, el CEPAL, y han coincidido en que las pensiones en México tienen deficiencias fundamentalmente por el insuficiente nivel de aportación o de ahorro a estos fondos, y que es necesario gradualmente corregir esta deficiencia. En tal sentido, lo que se busca es el que el trabajador, al término de su vida laboral, actualmente solamente tiene opción de obtener un 26% del último salario que percibió, y necesitamos que las pensiones tengan un carácter que les permita, como decíamos, vivir con tranquilidad. Luego, entonces, estamos proponiendo cambios de fondo al sistema de ahorro para el retiro, pero con el propósito de mejorar. La propuesta de Acción Nacional va enfocada en 2 aspectos, que es incrementar el nivel de ahorro de los trabajadores y reducir los requisitos que actualmente se requieren para que una persona pueda calificar en una pensión, bien sea de vejez, bien sea de cesantía.
en edad avanzada. Igualmente, se busca el que se pueda incorporar al sistema de pensiones todos estos trabajadores independientes que ahorita no están considerados y pudieran hacerlo a través de la incorporación voluntaria al Seguro Social, que contuviera también el seguro de pensiones y de cesantía en edad avanzada. De igual manera, brindar apoyo a las madres, a los padres trabajadores que al momento del nacimiento de sus hijos tienen que dejar su trabajo para ir a atender a sus niños recién nacidos, o en el supuesto de que se encuentren desafortunadamente en situación de enfermedad de cáncer, motivo por el cual dejen de trabajar para atenderlo, pidan licencia, como ya está considerado esta prestación. Bueno, pues se les tiene por cotizadas en este supuesto 52 semanas de las que se requieren para acudir a una pensión. Y finalmente, dar más flexibilidad a las sociedades de inversión para que puedan invertir un mayor porcentaje en fondos de inversión variable y que incluso también contratar coberturas que aseguren a los aportantes, a los titulares de la cuenta de ahorro, mejores rendimientos. Como comentamos, esto es lo que buscamos, el que las pensiones al término del trabajo de muchos años sean dignas, aseguren condiciones de bienestar y de seguridad, y para esto hemos tomado las opiniones que se han vertido en diversos foros y también hecho aportaciones de tal suerte de poder construir esta propuesta de iniciativa, ponerla donde tiene que estar, que es en el Poder Legislativo, y a partir de ahí, con la participación de todos los sectores interesados, ir construyendo una propuesta viable y eficaz. Es cuanto, Sergio. Tal parece, quiero precisar que no va a haber agenda política, por lo menos así se había comentado de manera preliminar. En un rato más habrá reunión de mesa directiva y seguramente se definirá esta circunstancia. Senadora, muchas gracias. Senadora Xóchitl Gálvez, tiene la palabra, por favor. No se le escucha. Gracias, Sergio. Gracias a mis compañeros de la Comisión Permanente. Bueno, básicamente dándole seguimiento al tema del acero, quiero empezar por decir que nos enteramos de este tema por un escándalo en redes sociales de las empresas que concursaron. Si pones la primera lámina, Sergio, porque fue evidente que la empresa que ganó no cumplió con el requisito de la carta de no conflicto de interés. Me dicen los concursantes que la empresa dijo que no la traía, fue a su lugar por su portafolio, sacó la carta y la quiso entregar. Todo el mundo sabemos que eso en una licitación está prohibido. Si te bajas hacia abajo, Sergio, se ve, está muy amplia la parte de abajo, donde dice que no, le habían puesto que sí porque la sacó del portafolio y la entregó. Entonces, quedó así asentado en el acta y posteriormente el Grupo Aeroportuario se saca de la manga la asignación del contrato diciendo que de acuerdo a la ley de responsabilidades, ¿qué es lo que está en juego? Y si ponemos la siguiente lámina, ¿qué es lo que está en juego? Y es a donde yo hoy quiero ir en este punto de acuerdo. Lo que está en juego el día de hoy es si vamos a ser cómplices de la corrupción o de verdad la vamos a atacar de manera frontal. El presidente de la República ha dicho frases como debemos desterrar la corrupción, que es el principal problema de México. Tenemos que acabar con la corrupción, arrancar de raíz la corrupción y que no sea bien visto el que se dedique a sacar provecho al amparo del poder público. Ha dicho, estoy convencido de que se trata de la peste, hablando en términos de epidemias, la peste más funesta que ha afectado a México. Cero corrupción, cero impunidad. Estamos limpiando, seguimos limpiando de corrupción el gobierno de arriba para abajo. Bueno, hoy el grupo parlamentario de Morena y sus aliados tienen la oportunidad
de aprobar este punto de acuerdo de pronta y obvia resolución por una razón, porque estas toneladas de acero, que no son 49,000, ustedes lo pueden ver, en los funiles, yo ya me metí a revisar los avances de obra y Grupo Aeroportuario coincide que es el 5.26% de avance de obra. Y de los edificios estructurales hay 7,000 toneladas de acero. O sea, ¿por qué vamos a entregar 49,000 toneladas de acero a un precio de 4,000 pesos cuando ese acero vale 25,000 pesos en el mercado? Estamos hablando de un quebranto de 600 millones de pesos al erario público. ¿Qué es lo que necesitamos? Que el Grupo Aeroportuario nos entregue el acta de finiquito, que por cierto no es pública, a pesar de que el presidente se la pasa diciendo que es el gobierno más transparente. No encuentro por ningún lado el acta con Constructora Terminal Valle de México, SADCB, para saber cuáles son los conceptos por 14,000 millones de pesos que les pagaron. Segundo, que nos entregue el Grupo Aeroportuario el dictamen de baja de los bienes nacionales que se están rematando como chatarra, cuando inclusive este acero que está ahí no es acero chatarra. Quizá el de los funiles, que es tubular, puede ser que sí, porque van a tener que cortarlo, y ahí sí no queda más que irse a la chatarra, pero el acero del lado derecho, que son placas de acero, que son traves de acero muy costosas en el mercado. Quiero aclarar que este acero es de una dimensión de 6 pulgadas. Es un acero carísimo, costosísimo, que no se compró de hecho en México. La mayoría del acero es importado de Corea y de otros países del mundo. Entonces, lo que yo estoy planteando aquí es que hay 32,000 toneladas de acero en bodega, que curiosamente se estaría llevando esta empresa como chatarra, y lo que llama la atención es que el Grupo Gibler está trabajando en el nuevo aeropuerto de Santa Lucía. Y si se lo va a llevar, que se lo lleve, pero que pague lo que tiene que pagar, no 197 millones de pesos. Fácil, este acero tendría que estar pagando 897 millones de pesos por este acero en lugar de 197 millones. ¿Cómo vamos a salir de la duda? Aprobándose este punto de acuerdo el día de hoy y obligando al Grupo Aeroportuario a que nos entregue la información que le estamos pidiendo. Es más, yo quiero invitar a un grupo de senadores que vayamos al aeropuerto a ver si efectivamente están esas 49,000 toneladas que dicen que están, porque los que le entendemos a la ingeniería y le entendemos a las estimaciones, nos parece imposible que estén esas 49,000 toneladas. ¿Sí se pagaron? Sí, no solo se pagaron 49,000 toneladas, se pagaron 94,000 toneladas por un monto total de 2,400 millones de pesos. Eso por una nota que trascendió en los medios nos enteramos, pero no por la acta de finiquito que afortunadamente se hizo, pero que nadie conoce. Muchas gracias, senadora. Tiene la palabra el diputado Héctor Jaime Ramírez. Diputado, por favor. Muchas gracias. Yo quisiera comentarles hoy a los compañeros de medios de comunicación dos grandes preocupaciones que tenemos como Partido Acción Nacional en función del mecanismo de salud y de protección a nuestros menores. El primero tiene que ver con este llamado a toda la Secretaría de Salud Federal, al Consejo Nacional de Vacunación, al IMSS, al ISSSTE, a SEDENA, a Pemex, porque es increíble que nuestro país, teniendo toda una trayectoria reconocida mundialmente de tener a nuestros niños, a nuestros infantes vacunados, con el único mecanismo más costo efectivo que se conoce hoy, que es la vacunación. El reporte que recién dio con datos oficiales, la UNICEF y la Organización Mundial de la Salud, de lo que está pasando en México es realmente preocupante. Estamos metiendo un punto de acuerdo para poder llamar al gobierno federal a que se ponga en orden, a que se haga lo necesario para que se adquieran las vacunas y pueda hacerse estas campañas. 3 temas que queremos denunciar. Lo primero es que ya habíamos dicho que con quitar el INSABI basta ahora para regresar a como estábamos antes. Hoy el INSABI, la verdad es que es letra muerta, ya lo dice la propia subsecretaria que renunció, de Desarrollo e Integración del Sector, no ha servido el gobierno federal para integrarse, y es impresionante cómo algunas de los esquemas de vacunas han estado ausentes en los últimos 2 años, para que tengan una idea de lo que puede significar de retos para el país.
nacen un poco más de 2 millones de niños, y de ellos, por ejemplo, no han podido comprar la vacuna de Calmette-Guerin, que es para prevenir, en este caso, la tuberculosis, y los datos en otras vacunas son mucho más preocupantes. Por ejemplo, en el caso de la vacuna de la hepatitis B, que es una infección viral que afecta el hígado, apenas se tiene vacunado el 55% en el año 2019, contra en 2012 que se tenía una cobertura de vacunación del 99%. Y luego andamos buscando culpables de quién pudo haber comprado o no. ¿Qué queremos denunciar además de esta falta de gerencia para comprar vacunas y hacer estas semanas nacionales de vacunación, que por cierto las quitaron? Hoy le llaman Jornadas Nacionales de Salud Pública, pues ni unas ni otras. Y lo que es un hecho es que ahorita voy a hacer el recuento de todos los fallos en las vacunas, pero el INSABI, la Secretaría de Salud Federal y las instituciones federales han sido incapaces de adquirir las vacunas y hacer campañas para proteger a todos nuestros niños recién nacidos y aquellos que necesitan un porcentaje de cobertura completa. ¿Qué hechos hay evidentes? Bueno, que el presupuesto para el 2020 fue inferior en 50 millones al del 19 y el del 19 fue inferior al del año 18. Todavía en el presupuesto ajustado le bajan casi 50 millones al programa de vacunación, y de los cuales, de los 40 y tantos millones apenas ejercidos, solamente 29 son de productos. Cuando uno analiza, por ejemplo, que la cobertura de la primera dosis contra sarampión, solamente el 73% de los niños están siendo vacunados. Y luego dicen que no hay brotes de sarampión, si no estamos cubriendo ni siquiera a los niños. Los infantes en la segunda dosis como sarampión, solamente fue el 73% en 2019, comparado contra el 99% Dice del que 2018. Aquí el tema, Xóchitl, ¿no se escucha? Sí, está bien, diputado. Sí se escucha, adelante. En el caso, insisto, del sarampión, que ya ha habido brotes aquí en el Distrito Federal, pues ¿cómo no lo va a haber? Si solamente tenemos cobertura del 73% en 2019. También, en el caso de hemófilos influenza, hubo una baja de cobertura hasta el 73%. Entonces, en este invierno que va a llegar ahora en septiembre, va a decir el doctor Hugo López-Gatell que la culpa es de las mamás de los niños por no llevarlos a vacunar. Hay una insuficiencia de vacunas de todas. Si hablamos de la hepatitis viral, les comentaba hace un poco, 55% apenas han sido vacunados con respecto a un 99% que teníamos en el 2012. Si analizáramos además las compras hechas por vacunas, por todos ellos, nos vamos a dar cuenta que no han comprado las vacunas, que no han ejercido el dinero, que no han puesto la planeación adecuada. Por ello es que quizá hasta Cristina Laurel renunció a esa subsecretaría, señalando que el director del INSABI, Juan Ferrer, pues precisamente no sabe de salud. Y ella, que era la responsable de hacer la integración y la preparación para estos planes, pues tampoco está funcionando. 2 subsecretarías, primero con alguien que es vocero y subsecretario, y que no ha podido definir si chifla o si come pinole, porque no se puede ser vocero y subsecretario a la vez. Es obvio que está dejando de hacer algo, y ese algo que es más importante es la atención a la subsecretaría que él preside, y esta baja tasa de vacunación es responsable directamente de su subsecretaría, del doctor Hugo López-Gatell. Ojalá que se ponga las manos y que renuncie a uno de los 2 cargos, hombre, que si el presidente le tiene confianza, pues que lo dedique como vocero, pero que deje de ser subsecretario, para que alguien se aboque a resolver estos cientos de miles de niños que hoy no están siendo vacunados en México, y que al rato, como ha sido su costumbre, para culpar o a la población o a los gobernadores o a la gente que tiene diabetes o hipertensión por la gran mortalidad que llevamos en el caso de la pandemia, más de 41 millones, al rato le eche la culpa también a los recién nacidos. Entonces estamos exhortando al gobierno federal a que pueda poner las manos en un programa que es vigente, un programa que se necesita mucho en México, y que no puede haber en un futuro próximo sarampión en niños que vayan a fallecer y que quiere echar la culpa a otra persona. El gobierno federal no está destinando el presupuesto necesario, y el que destinó no lo está ejerciendo, y las vacunas que compró no las está distribuyendo, y es común para el ISSSTE, para el IMSS y para todo el sistema federalizado. El segundo tema que tiene que ver con esta misma denuncia es que denunciamos al secretario de Salud Federal, al doctor Alcocer, denunciamos al presidente de la República y denunciamos también al doctor Juan Ferrer, porque a pesar de que toda la lucha para poder cambiar el Seguro Popular por esta nueva institución, el INSABI, que se dio y se publicó desde noviembre, que entró con plena vigencia el 1 de enero, pues ya transcurrieron casi 7 meses, y desde hace un mes debieron haber surgido las reglas de operación para coordinarse con los gobernadores, para distribuir las competencias,
para que la población supiera cuáles eran los medicamentos e insumos que estaban cubiertos, para que la población supiera qué enfermedades estaban cubiertas, y hoy no tenemos ninguna garantía. El derecho a la protección de la salud, que estaba claro y específico con pólizas en el Seguro Popular, hoy se encuentra sin reglas de operación a casi 7 meses. Eso es una grave falla, pero que además, si analizamos que no hay tampoco una brújula del sistema de salud, porque también desde el 12 de enero debió haberse publicado el Programa Sectorial de Salud. No hay Programa Sectorial de Salud, no hay Programa Nacional de Salud, no hay Programa Nacional de Vacunación. La cobertura esperada del 95% de los niños mexicanos por biológico tampoco existe, y del 90% por cobertura. Esta falta de planeación del gobierno federal, esta falta de competencia, nos está llevando a un sistema de salud muy delicado en momentos muy serios, con una pandemia del coronavirus que sigue a la alza, y ya con un mes que se acerca, que es septiembre. Y si no hay vacuna para influenza para los adultos mayores, si no hay vacuna de influenza para los niños, si no hay vacuna de neumococo para los adultos mayores, si la cobertura para proteger a nuestros niños contra el neumococo es menor del 80%, la cantidad de hogares enlutados mexicanos será mayúscula. No podemos permitirlo. En Acción Nacional estaremos haciendo estas denuncias, que la población sepa, para que luego no digan que son las mamás de los niños, o que son las personas que no van a vacunarse, o que en septiembre, octubre, noviembre o diciembre también sigan ocultando las muertes por otro tipo de patologías como las neumonías atípicas que ocurrió en lo que va de esta pandemia. Es cuanto, Sergio. Muchas gracias, diputado. Tenemos una lista amplia de preguntas. Empezaremos, algunas me las encargaron a mí. Fernando Mayolo López, de Reforma, nos dice, por favor, una declaración sobre la acumulación de propiedades de Amílcar Sandoval, hermano de Irma Heréndira y superdelegado. Senadora Gálvez. Bueno, es increíble cómo estos personajes, como no tienen cómo justificar que tienen estas propiedades, pues no las declaran, como si no fuera tan sencillo ir al registro público de la propiedad y revisarlo. Llama la atención que parece que esta propiedad se la dio la institución de interés social del Estado de Guerrero. Es similar al caso de la hermana aquí en Santo Domingo. O sea, pareciera que estos luchadores sociales luchan para sus intereses personales, pelean para regularizar predios para que se los den a ellos, pelean para obtener vivienda para que al final se le queden a ellos. Entonces, el problema es que pareciera que cuando se meten a campañas electorales les bajan una lana. ¿Sí se acuerdan cuando decían que pues buena parte de la lana que iba a las campañas se la quedaban los que eran promotores, ¿no? Los responsables, que esa lana no llegaba. ¿Cuántas veces decían, no, es que esa lana que entrega no llega abajo, se la quedan los intermediarios en las campañas políticas? Bueno, pues llama la atención cómo después de una campaña política el señor se compra 2 propiedades en friega. De la hermana, ¿de dónde salen los recursos a Irma Heréndira para comprar las propiedades? Pues de militar en los partidos políticos, de recibir prebendas, no hay duda. Y las transformaron en bienes raíces de manera inmediata, con un cinismo tremendo. Ya hoy que Irma Heréndira anda tan expedita para hacer análisis de evolución patrimonial a varios personajes, pues que empiece por casa, que empiece por el de ella misma y que empiece por el del hermano. Eso es lo que yo le pediría a Irma Heréndira. Tiene que empezar por casa y aclarar cómo después de la campaña de 2006 se compra un departamento en el hipódromo Condesa y al día siguiente se compra otro departamento por un monto de 2,171,000 pesos. O sea, si el señor tenía un cargo en el PRD muy menor, con un ingreso muy menor, o sea, sí creo que ya esto es preocupante. Y además no solo eso, el señor se da el lujo de pedir que repitan su nombre en los actos masivos. Eso es un delito electoral, porque él quiere ser gobernador del Estado de Guerrero y anda haciendo promoción con recursos públicos para posicionar su nombre. Eso se lo vimos a los del PRI, se los criticamos a los del PRI. Estos están peores, porque estos por lo menos no decían que eran diferentes. Estos dicen ser diferentes y realmente pues son bastante más cínicos y corruptos. Senador Julen Rementería, ¿quería hacer un comentario? Solamente decir que incluso ya tiene hasta eslogan, lo que dice Xochitl es verdad, o sea, la promoción que hace esta persona
de él mismo, ya lo marca una frase que dice paz, lo mejor para Guerrero, ¿no? Que son sus siglas, o sea, son sus iniciales, y francamente, Pablo Amílcar Sandoval. Entonces, aquí hay un claro delito que se tiene que perseguir, ¿no? A mí me parece que hoy se denuncia en algún medio de comunicación esta situación y hay que ir hasta las últimas consecuencias, no solamente aclarando el patrimonio, que por supuesto lo tiene que hacer, coincido en todo lo que ha dicho Xochitl, pero además este asunto también tenemos que ver que no se repita, porque se ha llenado la boca el presidente diciendo de que no se tiene que aprovechar de los cargos, que tiene que estar pues las cosas haciéndose bien, que no haya corrupción. Y perdón, pero esto también es corrupción. Muchas gracias, senador. La siguiente pregunta es de Adrián Ojeda. Nos dice, ¿qué opinan de que un grupo de diputados de Morena y PT quieren echar abajo el proceso de selección de los 20 aspirantes a consejeros del INE? Diputada Josefina o diputado Héctor Jaime, quien decida. Diputada Josefina Salazar, por favor. Muchísimas gracias, Sergio. Con todo gusto, Adriana. Mira, te queremos comentar que, pues bueno, nosotros estamos en la Cámara de Diputados ante un proceso inédito, transparente y abierto a la población. Como ustedes bien saben, el Comité Técnico de Selección de las propuestas que recibió, pues hizo un trabajo minucioso del análisis de los perfiles, de la documentación, de que las personas que solicitaron participar en el proceso reunieran los requisitos que marca la ley, que marca la Constitución, y después de un proceso envió a la Jucopo 4 quintetas de aspirantes a consejeros del INE. Hay que decirlo también que este acuerdo que llegó a la Jucopo fue firmado por 6 de los 7 integrantes de este comité técnico, que son personas con una trayectoria, que son personas con expertise en el tema y que después de este análisis que realizaron de los perfiles y de los documentos de las personas registradas, pues bueno, decidieron enviar el nombre de 20 personas para que la Jucopo continuara con el proceso en la Cámara de Diputados. Quiero decir también que como un hecho inédito también se abrieron las listas y también se pusieron a conocimiento de la ciudadanía las calificaciones por primera vez también en un hecho inédito dentro de un proceso de elección para consejeros del INE. Solamente una sola persona de los que está dentro del comité estuvo en contra de esto, lo que habla de la mayoría del consenso del resto de los integrantes. Nosotros consideramos que este proceso debe de continuar. Se ha visto que está fuera de todo grupo político o de interés. Claramente con todos estos trabajos que se han venido realizando, se está mostrando de que es un abierto, de que es un proceso abierto. El día de ayer también la Jucopo en una responsabilidad de querer hacer un parlamento abierto, realizó un proceso de entrevistas en línea a los 20 personas que envió el Consejo Técnico para evaluación de la Jucopo y para la integración y la continuación del proceso. Fue un proceso de más o menos 9 horas de trabajo de toda la mañana, en donde se estuvieron transmitiendo las entrevistas vía YouTube, vía la propia página de la Cámara de Diputados, y en donde cada uno de los participantes tuvo la oportunidad de exponer el por qué quiere ser consejero, cuáles son sus experiencias, cuáles son sus aportaciones que realizarían dentro del INE, y también estuvieron abiertos a las preguntas de todos y cada uno de los integrantes de la Jucopo. Y pues bueno, también este proceso estuvo abierto a la ciudadanía, quienes tuvieron el interés de saber y de conocer quiénes son las personas que están proponiéndose para consejeros del INE, pues también tuvieron la oportunidad de seguirlo a través de estos procesos de información. Entonces, pues realmente, como nosotros lo estamos viendo, es un proceso abierto 100%. Es lamentable que un grupo de diputados quiera descalificar este proceso. Es lamentable que por sus intereses particulares y porque a lo mejor movido con cierta tendencia por alguno de los integrantes que en este momento del comité no estuvo de acuerdo con las ternas, pues se quiera descarrilar todo el proceso. La verdad, el país está en una situación
pues de mucha inestabilidad en el tema de salud, en el tema económico, en el tema social, en el tema, por supuesto, también de seguridad, y creo que el hecho de querer descarrilar un proceso como el de la selección de los consejeros del INE, que tendrá la responsabilidad de llevar el proceso electoral 2021, es una responsabilidad por parte de los legisladores del PT, y que piden que se eche abajo este proceso, y es lamentable porque es un ataque a la legalidad democrática en un arrebato sin razón y sin motivo. El procedimiento fue apegado a derecho, realizado por personas que tienen capacidad probada y una trayectoria respetable, pero además las 20 personas seleccionadas merecen también un respeto porque han sido elegidas con todo merecimiento, a través de un proceso imparcial, objetivo, transparente, y son representativos de una diversidad de la sociedad mexicana. Nosotros en Acción Nacional seguiremos defendiendo las instituciones democráticas, seguiremos en el abono del Estado de Derecho y en la construcción de los acuerdos políticos, que también cabe hacer la mención. Hoy las fuerzas mayoritarias también de la Cámara de Diputados han dado y manifestado la voluntad de continuar con el proceso como está acordado y reglamentado obligatoriamente, y con esto evitar el descarrilamiento y pues una designación que es tan importante para el país tenga que ser echada abajo por una persona, por la opinión de una sola postura, y que bueno, se eche abajo todo el proceso que de manera responsable se ha seguido por parte de la Cámara de Diputados y por parte del Comité Técnico de Evaluación. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra Karina Aguilar. Karina, estás conectada, ¿verdad? Sí, hola, buenas tardes a todos. Preguntarles, existen varios fideicomisos que tienen todavía organismos autónomos, organismos reguladores. En el INE, por ejemplo, tiene un fideicomiso de casi 2,000 millones de pesos, y que van dirigidos a temas de pasivo laboral y de infraestructura inmobiliaria. ¿Estos fideicomisos son los que podrían desaparecer o en aras de la austeridad? ¿O cómo van ustedes a estar analizando el tema de la desaparición de fideicomisos? Y por otro lado, si me pueden decir cómo va la integración de posibles denuncias penales en contra del subsecretario Hugo López-Gatell. Gracias. Senadora Murguía. No se le escucha, senadora. Le comentaré a Karina la información que tenemos. Inicialmente se había hablado de que la pretensión de Morena y su grupo era cancelar 44 fideicomisos, por lo menos tomar los recursos o los fondos que se encontraban en estos 44 fideicomisos. Sé que ha habido reunión con los grupos de oposición haciendo un ajuste específico a esta pretensión del grupo de Morena y excluyendo muchos de ellos por considerar que eran fundamentales y que debían de seguir operando. Me estoy refiriendo a los de Ciencia y Tecnología, Fonden, Fondo Metropolitano, Fondo para Deportistas de Alto Rendimiento, fideicomisos en materia de derechos humanos, de protección a periodistas, de Fidecine. Es decir, esos definitivamente hay una oposición completa de los grupos de oposición para que puedan ser liquidados. Sé que todavía están las reuniones de trabajo, no hay un dictamen firme, conciliado entre los diferentes grupos. Se habla de 5 fideicomisos que pudieran ser liquidados y que se reduciría sensiblemente la expectativa inicial del grupo de Morena. Uno en la industria eléctrica, el de exbraceros, uno en el tema de aduana, otro en SCT con cruces ferroviarios y otro de Fondo Financiero Rural. Estamos hablando de la intención del grupo de Morena de tomar 16,000 millones de pesos, según esta última versión
que están en estos fondos. No se conoce en este momento cuál vaya a ser la condición en definitiva en diputados, porque, pues simple y sencillamente no hay acuerdos firmes. Y la siguiente pregunta, ¿cuál era? Lo de las denuncias en contra de Hugo López-Gatell. Quisiera comentar simplemente que el día de mañana el grupo de senadores de Acción Nacional dará una conferencia de prensa a cargo de la senadora Josefina Vázquez Mota, en donde se informará puntualmente de qué acciones se van a realizar en este tema y, bueno, ya le corresponderá a ella informar al respecto. Muchas gracias, senadora. La siguiente es de Víctor Mayén. Muchas gracias. Gracias. Víctor Mayén nos dice, si pueden dar su opinión sobre el decálogo de promesas de Andrés Manuel que juró cumplir para ayudar a las víctimas del COVID-19. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, si pueden hacer un comentario sobre el anuncio de la Secretaría de Seguridad que reportó el homicidio doloso y el feminicidio a la alza. Si tiene la primera, senador Rementería, y la segunda, quien ustedes me digan. Sí, yo creo que este asunto del decálogo lo que muestra es la estrategia fallida de un gobierno en materia de sanitaria ante la emergencia que se vino precisamente por el mal manejo de una pandemia que sí ataca a todo el mundo, pero que aquí en México pues se agrava por la falta de experiencia y de una buena conducción en el tema en materia de políticas públicas, sobre todo en asuntos de sanidad. Y claro, los muertos han sido muchos más, lamentablemente, muy lamentablemente, que los que pudiéramos pensar que debiera de haber habido en México. Y yo creo que hoy los muertos, muchos de ellos, muchísimos de ellos, tienen su origen o precisamente la causa de su muerte en un manejo totalmente inadecuado de la pandemia. Si el gobierno hubiera hecho lo que debió hacer desde el principio, si hubiera apoyado como el PAN se lo exigió, con una ley de reactivación económica, con el ingreso básico universal, seguramente se podría haber evitado miles de muertos y estaríamos hablando de una cifra mucho menor de la que hoy hablamos. Y el presidente, ante esa realidad, lo que hace es, a través de este decálogo, tratar de generar empatía con los familiares de las personas que han fallecido. A mí me parece que lo hace tarde y lo hace mal, porque lo que se tenía que es tomar las decisiones desde hace mucho y tomarlas de manera general. Lo puede hacer todavía. Ojalá, en vez de andar pronunciando decálogos que se convierten solamente en una especie de escrito de buenas intenciones, lo que haga es realmente poner manos a la obra. Lo decía el diputado Héctor Jaime hace un momento. El subsecretario ni es subsecretario, ni es un buen vocero. En todo caso, yo creo que debía de prescindir de la gente que no le ayuda al presidente y buscar la manera de que, más que andar en pronunciamientos de decálogos, realmente solidarizarse con la población y que no estos 40,000 muertos que ya tenemos se conviertan de repente en 80, en 100, en 130 y tantos, como son las estimaciones, algunas ya incluso mayores a esa, y que al final de cuentas pues se le pase la factura a la pandemia, que por supuesto la pandemia tiene que ver, pero la pandemia ha sido más grave en México de lo que debió ser, y eso tiene un responsable, el gobierno federal actual. Muchas gracias. Por favor, diputado Héctor Jaime. Gracias, Sergio. Pues mira, a mí me parece que este juramento hecho por el presidente más bien va a lastimar a las familias de los mexicanos y además a las familias con COVID, porque no creo que hoy haya una persona que en su sano juicio, viendo, por ejemplo, el presupuesto que se disminuyó en casi 4 puntos del PIB,
que se disminuyó casi en 600,000 millones de pesos directos para la salud, que no se han ejercido los 40,000 millones asignados al INSABI, pueda creer que hoy van a tener mejores equipos, mejor equipo de salud pública, cuando en realidad, como acabamos de señalar, en un tema tan básico como son las vacunas, no se está cubriendo. Que no venga a decir el presidente que va a evitar que se padezca de enfermedades producidas por el hambre y la pobreza, cuando vamos a tener más de 12 millones de personas en pobreza por esta crisis económica y esta crisis social que está diciendo. Que no venga a decir el presidente que va a atender con prioridad las enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes, los padecimientos renales, la obesidad, el tabaquismo, el alcoholismo y la drogadicción, por poner un grupo de palabras, cuando son los programas a los cuales más se les ha recortado el gasto operativo y sin duda la ausencia de cuáles son los vectores para medirlos, el plan sectorial, el plan nacional, los planes institucionales, están lejanos de serlos. Estos 10 juramentos realmente es una broma, es una burla para los mexicanos. El presidente, al escribir esto, de veras que qué poca manera de hacer las cosas. Es cuanto. La segunda parte acerca del aumento en feminicidios. Diputada Josefina, adelante. Sí, con todo gusto. Pues la verdad, esto también es una responsabilidad de gobierno federal. Nosotros lo dijimos cuando hubo una reducción importante, cuando al presupuesto para la atención precisamente de la violencia contra las mujeres, cuando se determinó por parte también de la Presidencia de la República recortar el recurso para los refugios en donde las mujeres que eran violentadas en su casa podían recurrir para salvaguardar su vida y su integridad y la de sus hijos. Estamos viendo cómo lamentablemente este gobierno es insensible a las necesidades de las mujeres. Lo vimos cuando recortó las estancias infantiles, lo vimos cuando quitó los refugios para las mujeres violentadas, lo vimos cuando está quitando el presupuesto a las mujeres para el tema de la prevención y la atención de la violencia dentro de los hogares, que se está agravando, hay que decirlo también, con el tema de la pandemia, derivado de que muchas de ellas tuvieron que renunciar a su trabajo, tuvieron que regresar a sus hogares, muchas de ellas perdieron sus empleos y esta situación de las necesidades económicas que se están presentando en las familias, porque también inclusive hasta su pareja pudo haber perdido su empleo en esta pandemia. Eso agrava las condiciones de violencia doméstica y hoy estamos viendo cómo lamentablemente estos hechos se están repercutiendo en feminicidios y es lamentable que el gobierno insista en recortar presupuesto, en creer que estas acciones que se realizan desde el Instituto de las Mujeres no son necesarias, pedirles que recorten el 75% del presupuesto para destinarlo a obras tan tontas como lo que es el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, para esos, el tema del aeropuerto y dejar de largo la integridad y la vida de las mujeres. La verdad es una situación que no tiene nombre por parte del gobierno federal y más tomando en consideración que tenemos 19 estados en alertas de género, alertas que están decretadas, que no han sido atendidas y que requieren el esfuerzo tanto de gobierno federal, de los gobiernos estatales y por supuesto también de los municipios. Pero si el gobierno federal está mandando señales negativas de que estos temas no son prioritarios para ellos, pues obviamente todas las demás autoridades también están siendo omisas ante estas circunstancias y no se está haciendo una labor importante para salvaguardar el tema de las mujeres. Entonces, nosotros lo hemos exigido, lo exigimos desde que se veía la recorte al presupuesto para estos temas, lo exigimos cuando se da en la mesa en que se dio el debate para la eliminación o la reducción del 75% en el presupuesto, cuando se discutió en la mesa en el INMujeres, se dio la lucha también y lamentamos, también quiero decirlo, que muchas mujeres que anteriormente eran unas guerreras férreas del tema de la defensa de los derechos de las mujeres, hoy estén calladas. Y hablamos de compañeras de Morena, y hablamos de compañeras que ahora están como dirigentes en el Instituto de la Mujer y que están siendo sumisas ante una imposición del gobierno federal, una imposición del presidente de la República a una reducción que saben ellas perfectamente que va a dañar el trabajo que se está realizando o que se puede realizar desde la institución y que esto representa la salud, la integridad y las vidas de las mujeres en México.
Muchas gracias, senadora Gálvez. Bueno, yo espero que ante estos datos contundentes del incremento de los feminicidios, el presidente entienda y haga a un lado su machismo personal, porque sí tiene un problema de machismo, y lo tiene que reconocer. Desde el hecho de no ponerse el cubreboca, eso habla de su personalidad machista. ¿Cómo? O sea, entonces esa personalidad machista la ha llevado a hacer políticas públicas erróneas, a decir él que basta, que cuenten hasta 10 en su casa para que dejen de sufrir violencia. O sea, llegó el momento de verdad de poner un hasta aquí. La pandemia agravó la situación. Y las mujeres que están de Morena y que están en el InMujeres, que dijo mi compañera Josefina, yo sé que le tienen un poco de miedo a un jefe machista, pero ellas han podido vencer mucho más cosas en su vida para llegar aquí, y es el momento de que se unan para poner un hasta aquí a la reducción presupuestal. Cuentan con nosotras, cuentan con el bloque, o al menos con las panistas, para dar una pelea en el presupuesto siguiente y recuperar. Lo que está pasando con las casas de la mujer indígena es gravísimo. Estas mujeres indígenas era su único espacio donde llegaban a refugiarse, a apoyarse para temas de su salud. Les redujeron el presupuesto de una manera brutal. O sea, entonces el problema ya es grave, es delicado. Entonces yo sí creo que ojalá unamos fuerzas y enfrentemos pues este gobierno machista, que yo no veo otra para que siga reduciendo el presupuesto en temas tan relevantes como es combatir la violencia que sufren las mujeres, y no solo la violencia, el feminicidio. Muchas gracias. Nos quedan todavía 3 preguntas. Israel Aldave nos dice, ¿por qué el PAN votará a favor del periodo extraordinario el próximo si en este no se discutirá la propuesta del IBU? ¿Qué le dicen a los mexicanos que tenían una esperanza en la iniciativa del PAN para sortear la crisis? Senadora Murguía, por favor. A Israel comentarle que precisamente acabamos de tener reunión del grupo parlamentario en el Senado, y que en esta reunión, pues el consenso del grupo, como ustedes saben, quienes participamos en la permanente, no solo llevamos nuestra opinión, sino también la del propio grupo. Se acordó votar en contra del periodo extraordinario, tanto en diputados como en senadores, y la razón fundamental es precisamente la que Israel comenta. Hemos estado pidiendo reiteradamente, posicionando en la permanente la necesidad de que se determine un ingreso básico universal para todos aquellos trabajadores que han perdido sus ingresos, para las familias que no tienen fuente de recursos. Consideramos que eso es lo urgente y que un periodo extraordinario es precisamente para abordar los temas urgentes para el país. No vemos condiciones de ir a un periodo extraordinario para atender otros temas que pueden ser importantes, pero que no estamos resolviendo las necesidades de millones de mexicanos, de mexicanas y de familia. En suma, nuestro voto va a ser en contra porque no se incluye el tema del impuesto básico universal. Muchas gracias, senadora. Tiene la palabra Jesús Pérez Gaona. Jesús, estás conectado, ¿verdad? Aquí estoy. Buenas tardes. Adelante, por favor. Gracias. Visto que la diputada Josefina Salazar respondió parte de mi pregunta original, me gustaría insistir en otro punto para que quede en el registro. Se habló de un intento de descarrilar el proceso por la oposición de una persona en el Consejo. Sin embargo, ¿qué opinión les merece que una aspirante sea prima hermana de un célebre consejero crítico de la actual administración, otro aspirante sea un exmiembro del órgano estatal más cuestionado del país, como lo es el del Estado de México y relacionado con la cúpula del PRI, e incluso una más sea una conocida exasesora del gabinete presidencial de Felipe Calderón, por hablar de 3 de los 20 casos? Y por otro lado, a propósito de que la senadora
Xóchitl Gálvez expuso los presuntos casos de corrupción del caso del Grupo Acerero en las obras de Santa Lucía, ¿cómo reciben la noticia de la posible renuncia del secretario Javier Jiménez Espriu? Muchísimas gracias. Diputada Salazar y después la senadora Gálvez. Diputada, por favor. Claro que sí, muchísimas gracias. A ver, lo vuelvo a reiterar, esta quinteta fue enviada por 6 de los integrantes del comité técnico, o sea, de 6 de los 7 integrantes del comité técnico. Ellos vieron la idoneidad, que cumplen con los requisitos y que las personas están capacitadas para ocupar el cargo del INE. Y como lo comento nuevamente, dentro de las fracciones parlamentarias de la Cámara de Diputados, la manifestación que ha hecho tanto el diputado Mario Delgado como el resto de los diputados de MC, del PRI, del PAN, del PRD, todos, excepto los del PT, han estado en la mejor disposición y han manifestado que para ellos el proceso debe de continuar. Yo creo que esto habla precisamente del trabajo que se está haciendo plural, del trabajo de consensos y de que este proceso no está sesgado, sino más que nada lo que se pretende es buscar los mejores perfiles para el fortalecimiento de la institución que tendrá en sus manos el mayor proceso electoral en el país. El año que entra vienen 15 gubernaturas, son las que va a tener la responsabilidad el INE de llevar a cabo el proceso, el tema de los ayuntamientos, de los congresos locales, de la renovación de la Cámara de Diputados y el hecho de que siga el proceso acompañado por la mayoría de las fracciones parlamentarias dentro de la Cámara de Diputados, que creo que habla del proceso que ha sido transparente, apegado a ley y que ha sido inédito en este proceso de selección de consejeros del INE. Muchas gracias, diputada. Senadora Gálvez, por favor. No se le escucha, senadora. Es que voy a abrir mi micrófono, perdón. Bueno, primero, yo sí quisiera que juzgáramos a las personas por ellas. Si son gente honesta, si son gente que ha tenido posturas impecables, si tienen la preparación. O sea, a mí no me dice nada si alguien trabajó en un gobierno u otro, porque la gente tiene que ganarse la vida, ¿no? O sea, tiene que trabajar para ganarse la vida. Está difícil. Me preocupa más alguien que no haya trabajado nunca y entonces no tenga pasado, porque pues entonces pues no sabríamos de dónde viene ni quién es. Yo sí quiero precisar, hay que juzgar a las personas por ellas mismas, por su trayectoria, por su capacidad, por su talento. Y yendo al tema del aeropuerto, bueno, pues se ve que el presidente pues, no sabía dónde estaba su preso favorito, que es Lozoya, ¿no? Estaba en un hospital y él pensaba que estaba en un reclusorio. Hoy no está enterado si su secretario le presentó o no la renuncia. Digo, es muy delicado que ya trascendió a todos los medios la renuncia del secretario y él no sepa. Sí me parece que si renuncia, bueno, pues habría que analizar qué está pasando en el grupo aeroportuario, y si no renuncia, de todas maneras hay que saber qué está pasando con este acero que se está vendiendo como chatarra. Ustedes vieron perfectamente las fotos, eso no es chatarra. O sea, no hay manera que allí en esas obras haya 49,000 toneladas de acero. Entonces, pues yo diría que, pues, como que no hay secretario, para ser concreta, no se le ve. Muchas gracias, senadora Gálvez. Finalmente tenemos a Gerardo Segura. Gerardo, ¿estás conectado? ¿Nos ayudas? Sí, buenas tardes. Muy brevemente, en relación al caso de Emilio Lozoya, pues dice el presidente que ya ha hecho algunas declaraciones, sus primeras declaraciones, pero pues no hay mucha claridad al respecto de lo que pasa en torno a este caso. ¿No piensan ustedes que debería haber más claridad conforme a la ley de qué es lo que está pasando en el proceso de Emilio Lozoya? Y la otra cuestión es en relación a López-Gatell, que dejó hoy plantados a los gobernadores de Acción Nacional, donde se iban a tomar lineamientos para el combate a la pandemia. Pues esto no reafirma una vez más que el señor no cuenta con la responsabilidad y la capacidad para estar al frente de este problema del manejo de la pandemia. Es otra situación más para exigir su renuncia, porque pues se dicen que es todavía tiempo de
corregir las cosas, pero pues se podría empezar con quitar a este señor que no da muestras de capacidad y de responsabilidad para estar al frente del manejo de la pandemia. Muchas gracias. ¿Quién nos ayuda con lo de Lozoya? Senadora Gálvez, por favor. Primero, a mí me preocupa que a Lozoya se le detuvo por un tema muy claro de Odebrecht, que tenía que ver con desvío de recursos públicos o sobornos, no eran recursos públicos en ese momento. Y hoy se habla de todo menos de eso. O sea, ¿en qué momento pasamos de un caso que tenía que ver con sobornos a la reforma energética? Pues pareciera que el presidente nos quiere llevar a donde él se siente cómodo, que es atacar a los que hayan aprobado la reforma energética. Entonces, no nos perdamos de foco. Cualquier beneficio que vaya a tener por la ley tendrá que revisarse efectivamente esa información que le aporte al gobierno elementos como para quitarle los delitos. Porque a mí lo que me preocupa es que haga un salpicadero de que diga fulano, mengano, tal, son corruptos, y el señor se vaya a su casa de Ixtapa, Zihuatanejo, a descansar, se quede con su residencia que se compró con los sobornos, todo indica, al menos el personaje de Odebrecht que declaró, dijo que había sobornado a Emilio Lozoya. Y ahora resulta que vi una declaración del presidente que hay que cuidar a Emilio Lozoya porque corre peligro su vida. Es un delincuente. No perdamos el foco de la situación. O sea, el señor recibió sobornos y fue confirmado por un tribunal en Estados Unidos, y el compromiso fue que se investigaran todos sus sobornos en todos los países de América Latina. Por eso México tuvo que abrir esta investigación, por la información que se obtuvo de fuera. Entonces, a mí me parece que nos están queriendo desviar del foco de la atención, que es el caso Odebrecht, los sobornos que recibió a los que aprobaron la reforma energética, porque Emilio Lozoya va a hablar. Entonces, yo quisiera decir bajo qué situación está hablando, y está un juez al tanto. Cualquiera puede ir a visitar a Emilio Lozoya, o sea, en una suite, o sea, creo que falta mucho por saber, y sí me parece muy sospechoso que no haya ido a un reclusorio como debió haber sido cuando llegó. Senadora Murguía, pedía la palabra, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, desde que se comentó la extradición o la posible, cuando era solamente una propuesta de extradición de Emilio Lozoya, surgieron una serie de comentarios en medios de qué iba a declarar, a quiénes se iba a involucrar, etcétera. Y esto ha generado una enorme expectativa en algunos medios de comunicación respecto de lo que va a decir o lo que no va a decir. Y es algo que preocupa, porque el señor viene como parte de un proceso judicial, y en estas condiciones, bueno, pues sus declaraciones, aún como testigo protegido, acogido a este principio de oportunidad, se llevan a cabo dentro de un expediente, dentro de un proceso, y se pone en riesgo el debido proceso si respecto de lo que dice, pues hay un circo mediático señalando e involucrando a posibles vinculados en la distribución o no de esos recursos. A mí me parece que en el caso del gobierno federal poco le importa combatir la corrupción, poco le importa hacer justicia. Lo que quiere fundamentalmente es montar un enorme proceso mediático en donde haya denostación, descalificación, actores políticos reales o supuestos, y me supongo que precisamente vinculados con la oposición, aunque con esto se le caiga el debido proceso, no le importa que el asunto o que el proceso pueda caérseles por violaciones al debido proceso. Lo que quieren es montar, de ser posible, un circo mediático y denostar, descalificar a la oposición bajo un principio muy básico. Difama, al fin y al cabo algo queda.
No importa que no se les pueda aprobar, no importa que se viole el debido proceso, no importa que no se les pueda seguir proceso. Simple y sencillamente es un propósito de descalificar, denostar y acabar con la honra de quien les resulte conveniente. Muchas gracias, senadora. Diputado y doctor Héctor Jaime Ramírez Barba, ¿nos ayuda con la de Gatell? ¿No? No. Ok, ¿alguien nos ayuda con la segunda pregunta, la de Gatell? Gerardo, ¿nos ayudas? ¿Repites, por favor, la segunda pregunta, la del doctor Gatell? Sí, con todo gusto. Es en relación a que dejó plantados a los gobernadores del PAN para determinar lineamientos conjuntos con los gobernadores panistas en contra de la pandemia. Y de esta manera, pues una vez más, López-Gatell da muestras de que no está capacitado ni cuenta con la responsabilidad para estar al frente del control o el manejo de la crisis por la pandemia. Esto es un desprecio más a los gobernadores que tenían toda la intención de mejorar la situación, pero este señor pues nuevamente da muestras de su irresponsabilidad. Una opinión al respecto. Muchas gracias. Gracias, Jerry. Diputado Héctor Jaime Ramírez Barba. Sí, o sea, sí sabemos que se canceló la reunión, no sabemos los motivos, quizás ya veremos alguna declaración de los gobernadores, pero lo que es muy obvio, lo que anoche dijo el doctor López-Gatell, de que no hay diferendos, sin duda que los existen y muchos, y voy a dar algunos ejemplos de estos diferendos. Imaginen ustedes cuando un subsecretario se le ha pasado diciendo que científicamente hay que probar las cosas, el que esté cambiando los criterios. Sería la tercera vez que cambia el criterio del semáforo de manera arbitraria. Él dice que no es el semáforo López-Gatell, sino que es el semáforo del gobierno federal. Él es el que lo pone porque ni siquiera el Consejo de Salud General ha sesionado para validar el método científico del grupo de científicos mexicanos que él dice que están atrás de este semáforo para cambiar por tercera ocasión consecutiva un semáforo que lleva menos de un mes de vida. Es decir, pareciera algo muy complejo el poder establecer cómo reactivar la economía. Y obviamente en un fenómeno en el cual, de manera adicional, sin un peso extra, ningún gobierno de los estados ha recibido un peso extra para el manejo de la pandemia, ni por el INSABI ni por el gobierno federal. Y sin un peso extra, a echar la culpa, pues, insisto, a la responsabilidad sanitaria de los gobernadores, de su secretario de salud o de los ayuntamientos, como lo he hecho a la fecha. De forma tal que sin dinero, aventándole la bolita a los alcaldes, aventándole la bolita a los gobernadores y las gobernadoras, bueno, pues cambie el semáforo para que, como si fuera un sorteo de rifas o de lotería, un día aparezcas en rojo, otro en naranja, y si no le parece, pues la próxima semana lo vuelve a adecuar, sin haber hecho los consensos necesarios, aunque fueran técnicos, con los técnicos que hoy tienen esa responsabilidad en los estados. Como dijo don Julián, algo que está siendo muy claro es que la tendencia de hogares enlutados en México va a crecer mucho más en un futuro próximo porque no hay una pizca de planeación, no hay una pizca de capacidad operativa y no hay una pizca de coordinación, ni siquiera entre las instituciones federales, mucho menos con las instituciones estatales y mucho menos aquellas que no dependen de este monstruo inerte que es el INSABI y un titular que es arqueólogo. Muchísimas gracias, diputado. Si no tenemos más, ya no tenemos más preguntas, si no tenemos más participaciones, agradezco mucho su compañía, agradezco a los compañeros de La Fuente. Mañana vamos a tener 2 conferencias de prensa, les estaremos informando en un ratito más. Muchas gracias, que tengan muy buena tarde. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, hasta luego.